¿Qué son los impuestos? ¿Cómo afectan los impuestos? ¿Cuáles son los principios de los impuestos y cómo sabemos si un sistema es justo con las personas? Impuestos es una forma en que el Estado puede recaudar precisamente para poder sufragar en gastos públicos para las personas. Es decir, que esta es una forma de ingresos estatales para el gasto público. Para ello hay que clasificar dos tipos de impuestos, directos e indirectos. Los directos sobre persona natural y jurídica, mientras que los indirectos sobre bienes y servicios. Un ejemplo de impuesto directo es el impuesto a la renta y un ejemplo de impuesto indirecto es el IVA, ese valor añadido que se le da al consumo, básicamente por el consumo de las personas a esos bienes. Ahora bien, teniendo en cuenta esta clasificación, existen unos principios para que esa tributación realmente sea eficiente. El primer principio es la eficiencia económica, es decir, que el por qué y el para qué del tributo realmente responda a las necesidades en función de la misma. La segunda es con el segundo principio, que es básicamente la sencillez de la administración, que se busca factibilidad, se busca mejorar el sistema, digamos, cómo cobra hacia las personas. Y hay que tener en cuenta que esa sencillez, esos bajos costos, que es la idea, eso es lo que se busca, hay dos tipos, directos e indirectos. Los directos es bajo la fuente administrativa recaudadora y los indirectos bajo los contribuyentes. La flexibilidad. El principio de flexibilidad es que los impuestos se modifiquen de acuerdo a las circunstancias económicas que se presenten. La transparencia gubernamental es precisamente que los individuos sepan sobre qué están tributando y cómo está haciendo eficiente sus recursos. El siguiente es la justicia, que sea respetable y que considere las posturas sin discriminar. Para ello hay dos tipos, tenemos la horizontal y la vertical. La horizontal es básicamente que las personas que tienen algún tipo de similitud en en algún nivel socioeconómico, es posible de que no sea discriminado. La idea principal es que ningún grupo sea clasificado, sino que la mayoría pueda tributar de acuerdo a ello. Y el vertical es el que sostiene que algunos grupos de personas tienen mayor actividad que otros y por tanto esa mayor actividad puede que tengan mayor capacidad de pagar, de tener mayores transferencias de dinero. Y por ello tiene ese principio de justicia, que las personas que tengan mayor capacidad de pago puedan tributar mayor y las personas que no, entonces no. La resistencia a la corrupción es nuestro último principio. Este se fundamenta en que el tributo realmente se sostenga bajo bases sólidas institucionales que permitan el recaudo real, la administración real de recaudo directa e indirecta que se necesita. ¿Qué son los impuestos? ¿Cómo afectan los impuestos? ¿Cuáles son los principios de los impuestos y cómo sabemos si un sistema es justo con las personas? Impuestos es una forma en que el Estado puede recaudar precisamente para poder sufragar en gastos públicos para las personas. Es decir, que esta es una forma de ingresos estatales para el gasto público. Para ello hay que clasificar dos tipos de impuestos, directos e indirectos. Los directos sobre persona natural y jurídica, mientras que los indirectos sobre bienes y servicios. Un ejemplo de impuesto directo es el impuesto a la renta y un ejemplo de impuesto indirecto es el IVA, ese valor añadido que se le da al consumo, básicamente por el consumo de las personas a esos bienes. Ahora bien, teniendo en cuenta esta clasificación, existen unos principios para que esa tributación realmente sea eficiente.
El primer principio es la eficiencia económica, es decir, que el por qué y el para qué del tributo realmente responda a las necesidades en función de la misma. La segunda es, de acuerdo con el segundo principio, que es básicamente la sencillez de la administración, que se busca factibilidad, se busca mejorar el sistema, digamos, cómo cobra hacia las personas. Y hay que tener en cuenta que esa sencillez, esos bajos costos, que es la idea, eso es lo que se busca, hay dos tipos, directos e indirectos. Los directos es bajo la fuente administrativa recaudadora y los indirectos bajo los contribuyentes. La resistencia a la corrupción es nuestro último principio. Este se fundamenta en que el tributo realmente se sostenga bajo bases sólidas institucionales que permitan el recaudo real, la administración real de recaudo directa e indirecta que se necesita. La tributación tiene efectos sobre la conducta principalmente. En ello se tiene en cuenta la educación, la jubilación, debido a que son factores fundamentales dentro del sistema de trabajo, de recaudo, donde la capacidad de pago influye sustanciosamente. Además de ello, se tiene en cuenta, además de ello, está el efecto que se ocasiona al sistema financiero, al sistema de igual forma organizacional, que involucran a las empresas sobre esa forma, esa conducta que influye o no en la tributación. Adicional a ello, hay un efecto sobre el equilibrio general. Es decir, que si hay un impuesto sobre el nivel salarial, de todas formas ocasiona que las personas disminuyan su nivel de ahorro. Eso consecuentemente hace que la demanda potencial disminuya. Los efectos de anuncio y capitalización tienen que ver mucho con el anuncio que se hace hacia la tributación. Dependerá de ello, de ese anuncio, cómo se ajuste precisamente al sistema económico en el momento dado sobre ese activo capitalizado. El efecto del anuncio tributario fiscal realmente tiene una gran importancia sobre ello. En suma, tenemos impuestos distorsionados y no distorsionados. Los que no son distorsionados es que las personas no cambian o no alteran ese sistema tributario. Sus obligaciones fiscales no las alteran. El hecho contrario de que sí las alteran es lo que ocasiona los impuestos distorsionados. Y finalmente, unos impuestos correctores. La idea de los impuestos correctores es precisamente disminuir externalidades, es disminuir esos fallos de mercado que ocasiona la economía actual. ¿Cómo se pueden disminuir? Ese sistema tributario tiene ese principio y la verdad es que ese es una de las formas precisamente para mejorar las condiciones de las personas. Solo así, con esos impuestos correctores, aunque no se utilizan en la mayoría de los países, es fundamental, porque así se pueden disminuir fallos de mercado, información asimétrica que se manejen. El sentido de justicia, de bienestar social, tiene tres grandes ejes en el sentido de la tributación. La primera es en el sentido Pareto. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien algunas personas serán beneficiarias de este gasto, otras personas no lo serán, es decir, unas por otras. El utilitarista escoge el que maximiza en el sentido de Pareto las utilidades para poder ejercer el ejercicio de la tributación mucho más eficiente. Y por último tenemos el bienestar rauseliano, que es el cual maximiza la utilidad de la persona de acuerdo al sentido de Pareto que peor se encuentra.